Hola, ¿qué tal? Buenos días, buenas tardes, bienvenidos a este nuevo podcast. Soy Pilar Soro desde España y hoy estoy con Luciano Esteves de synergynetwork.com desde México. Hola, Luciano, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Pilar, muy bien, muy contento de estar aquí de nuevo en este tercer podcast de nuestra nueva serie. Antes de empezar el podcast, me gustaría que presentaras tu proyecto en un minuto y medio. ¿Ok? Eh, sí, con mucho gusto. Desde hace muchos años, como hemos platicado, algunos otros practicantes y yo establecimos este ensueño o este proyecto de fundar red, una red que incluyera varias redes en sí y que nos sirviera para estar en contacto más estrecho con profesionales y con gente interesada en promover sus servicios, sus bienes, pero con la característica de que todas estas personas se adhirieran a una forma de vida específica que tiene mucho que ver con lo que hemos estado estudiando del modo del guerrero y del camino del conocimiento, pero que no necesariamente excluye a personas que no sepan de esto, siempre y cuando su comportamiento en la interacción con otros se ciña a ciertos principios, ¿no? Y esos principios pues son como la impecabilidad, la integridad, la colaboración, son cuatro principios básicos, ¿no? Que ahí están en el sitio descritos. Son muy sencillos y hay mucha gente en el mundo que los encarna sin necesidad de haber leído lo que nosotros hemos leído o de haber practicado lo que hemos practicado. Los encarna de manera natural dentro de sus propias capacidades y dentro de sus propios intereses. Y entonces estamos interesados en conectar con esas personas a nivel local y también en línea, porque son la gente que identificamos en nuestra vida cotidiana como buenos profesionales, como personas interesadas en el bienestar de los demás, como gente que cumple lo que dice, como seres humanos que no están avasallados por el sentido prevalente de codicia, ¿no? Que rige la economía, por ejemplo, en el orden social y todas las otras ramas de la conducta humana, ¿no? Entonces, estamos interesados en encontrar esas personas y en apoyarlas y en que ellas también apoyan a los demás que están en la red. Ese es el principio, ¿no? Hay muchas redes de profesionales en línea y locales, divididas en capítulos, pero ninguna de ellas que conozcamos tiene estos principios mm, como su centro, como su fuerza impulsora. Entonces, en ese sentido, creemos que la red pues es única hasta el momento y estamos trabajando para poco a poco, dentro de nuestras posibilidades, irla acrecentando. Ese es básicamente Synergy Network. Muchísimas gracias. Pues si te parece, hoy vamos a hablar sobre la importancia de deshacerse de la importancia personal. Eco. Muy bien, muy bien. ¿Quieres que comente algo de entrada al principio? Si quieres, yo tengo preparado algún texto, como tú quieras, si que prefieres. Que ¿Por yo qué no leemos? le había puesto de Ajá, título Ríete de ti. es perfecto, me encanta. Si quieres, léelo Sí, y lo mira, escuchamos primero. en una de sus muchas lecciones, don Juan Matus, el maestro Yaqui, llevó a Carlos Castaneda a una colina desierta. Desde ese lugar elevado se desplegaba ante ellos un vasto paisaje bañado por los colores dorados y rosados del atardecer. Era el escenario perfecto para hablar sobre un concepto que don Juan consideraba uno de los mayores obstáculos en el camino del guerrero y de la guerrera, la importancia personal. Don Juan comenzó explicándole a Castaneda que la importancia personal es la ilusión de que somos el centro del universo, la creencia de que nuestras preocupaciones, deseos y opiniones tienen un peso mayor que cualquier otra cosa. La importancia personal, dijo don Juan, es como una niebla que cubre nuestra percepción, impidiéndonos ver la realidad tal como es. Nos hace pensar que nuestras vidas, nuestras luchas son las únicas que importan, cuando en realidad somos solo una pequeña parte
de un todo mucho mayor. Y luego ya te explico otra historia. Es un pequeño resumen. Ok, muy bien. Pues sí, la importancia personal es uno de los temas claves en el camino del conocimiento y para el modo del guerrero, ¿no? Deshacerse de la importancia personal. Y a lo largo de nuestro propio trayecto en esto, hemos atravesado eh, diferentes definiciones y diferentes enfoques de lo que es la importancia personal, porque siendo un tema tan crucial para nosotros, pues siempre estamos interesados en abordarlo de la mejor manera posible, de la manera más práctica. Y es todo un desafío, ¿no? Es todo un desafío ir reduciendo nuestro sentido de importancia personal de modo tal que nos permita utilizar esa energía que la importancia personal em, gasta para nuestros propósitos de mover nuestra percepción en formas controladas y armoniosas y acceder a este estado que llamamos libertad, que es justamente la libertad de percepción. La importancia personal es algo que aqueja a todos los seres humanos. No conozco ninguna excepción a ello y nos es inculcada y nos es inoculada desde el nacimiento, ¿no? Desde que nacemos, desde que entramos al orden social, entendemos que se mueve alrededor justamente de un sentido de importancia personal que todos los seres humanos comparten. Entonces, los síntomas, podríamos comenzar por ahí, por los síntomas de la importancia personal, son la capacidad de sentirnos ofendidos todo el tiempo por algo, por algún agravio real o imaginario que estemos padeciendo, muchas veces desde hace décadas, ¿no? La importancia personal tiene esa habilidad terrible de mantenernos enganchados a la percepción de un evento aún décadas después de que ya sucedió. Seguimos dándole vueltas en el diálogo interno a algún tipo de ofensa que imaginamos que alguien nos hizo, ¿no? Que alguien nos provocó. Y estamos llenos de eso todo el tiempo, llenos de un sentimiento de agravio, de ofensa y sobre todo de ser víctimas, o de su opuesto, de ser victimarios, ¿no? Que son lo mismo, son los dos polos de la misma percepción. Entonces llevan al mismo resultado. Y la cuestión con la importancia personal es que nos hace gastar el 90% o más de nuestra energía en ella, en la defensa de nuestras ideas sobre nosotros mismos, en nuestras ideas de grandeza o de nuestras ideas de autocastigo también, de humillación propia. Es lo mismo. La importancia personal abarca desde sentirse el ser más importante que existe hasta sentirse una basura. Eso es lo mismo. Los resultados son iguales, ¿no? Porque aquel que se siente nada o menos, en realidad está entregado a un sentido de autocompasión, ¿no? Que aparentemente lo hermana con una comunidad de seres humanos que están en lo mismo, pero lo que decía don Juan al respecto es que todos tenemos como un puñal metafórico con el cual nos estamos apuñalando solos, sintiendo que eso nos da pertenencia, nos da membresía a esta gran tribu humana, porque todos están haciendo lo mismo, pero que si prestáramos atención, en realidad nos percataríamos de que cada quien está solo interesado en su propio proceso de lastimarse a sí mismo y a nadie le interesa un pepino, nadie más, ¿no? Todos esos son aspectos de la importancia personal. Entonces pueden ser confundidos fácilmente con el yo individual, que sí, desde luego, pugna por sobrevivir de la mejor manera posible en todos estos casos. Pero no es así. El yo individual o el sentido de individualidad es algo legítimo, algo que se tiene que mantener de la mejor manera posible, pero pensemos en un agregado a ese yo individual, como una presencia y parasitaria que si bien utiliza el mismo lenguaje y las mismas palabras que el yo o que el ser individual podría utilizar para seguir sobreviviendo y prosperando, en realidad
dota de un sentido muy distinto. Las dota de un sentido de defensa de ideas, de cosas que no tienen que ver necesariamente con nuestra supervivencia en absoluto. Entonces, la importancia personal siempre desemboca en la defensa de nuestras ideas y sobre todo las ideas de lo que somos, ¿no? En ese sentido, están estas cosas como el sentido de ofensa también, ¿no? Que mantenemos todo el tiempo. Y eso hace que la energía en nuestra estructura energética se disperse de los centros vitales que tenemos en él hacia la periferia de este campo energético y ya no está a nuestra disposición. Está ahí la energía, pero ya no la podemos usar y por eso generalmente estamos en mal estado, ¿no? Porque no tenemos esa energía disponible. La importancia personal provoca eso y por eso es tan importante deshacerse de ella. Vale, muy bien. ¿Y cómo lo hacemos? Bueno, eh, hay es todo un camino, ¿no? Pero podríamos comenzar por identificar qué hábitos en términos de pensamientos, sentimientos y acciones, siempre hay que tener en cuenta esos tres niveles, ¿no? Que están conectados, uno lleva al otro, como en un círculo. ¿Qué hábitos, pues, hacen que nuestra energía se disperse, ¿no? De manera innecesaria y que no son necesarios para nuestra supervivencia? Por ejemplo, mi hábito de enojarme y sentirme ofendido cuando alguien me dice una palabra u otra y me la dice porque la palabra me molesta o el concepto me molesta o porque estoy en una situación en la cual estoy muy susceptible a que cualquier cosa me moleste, ¿no? Y todo gira alrededor en el sentido de yo, ¿no? Todo este diálogo gira alrededor de lo que me hacen a mí, las injusticias que son cometidas hacia mí, eh, todo lo que tiene que ver con la defensa de ese mí, de ese yo, es importancia personal, que no es necesario para mi supervivencia. Por ejemplo, si alguien me dice algo, ¿no? O incluso si alguien me grita algo, lo que sea, ¿no? Groserías, malas palabras. Si alguien me dice que soy lo peor que le ha pasado al universo, que soy un monstruo, una basura, que no soy nada, que puedo voltear a mi cuerpo y preguntarme qué me pasó o qué me hacen sus palabras. Y no me pasó absolutamente nada, no me hacen nada, ¿no? Y sin embargo, las palabras o las ideas son lo que constantemente nos tiene en un estado de tensión que refleja un gasto energético indiscriminado ante esas cosas. Entonces, podríamos comenzar por reflexionar en eso y ver si podemos no sentirnos activados por palabras, para empezar, ¿no? Por nada que nos diga nadie. Eso sería un buen primer paso. Y de ahí ir a otros más profundos. Ya te quiero poner un ejemplo que yo creo que a mí me consume mucha energía. A mí vivo en un sitio que la gente tiene perros y suelen llevarlos sueltos. Algunos vecinos los llevan sueltos y dejan sus deposiciones pues enfrente de mi casa porque hay como un poco de terreno de hierba y aprovechan y los dejan ahí sueltos. Y yo ya les he dicho que no tienen que hacerlo, que los lleven a otro sitio. Y si Claro. lo hacen, pues que las recojan las deposiciones. Pues no hay manera. Llevo como un año ni hablando, ni poniendo carteles, nada. Encima la gente se enfada, me gritan, hasta me han levantado un palo y todo. Y bueno, al final es que no puedo hacer nada. Ujú, Pero reconozco que esto me ha quitado mucha energía, ¿no? Y que a veces, por ejemplo, es que me pasó hace poco, por la noche, que lo hacen expresamente porque se creen que no los veo, y por la noche lo hacen. Y por la mañana, otro vecino, lo mismo, a las 7 de la mañana, muy temprano, se creen que no los veo y los veo. Y ya ujú. empiezo, ya acabo mal el día y empiezo mal el día. Ya, ok. Eso es importancia personal, ¿no? Y es ego, porque me Lo que, enfada. ok, veámoslo así. Hay una diferencia entre las emociones y los sentimientos, ¿no?
Las emociones son como una chispa que enciende un motor, digámoslo así, como la chispa de una bujía que enciende un motor. Entonces nosotros estamos sujetos, todo ser humano, a todas las emociones humanas. Somos capaces y percibimos el enojo, la alegría, la tristeza, todo lo percibimos, ¿no? Un guerrero es un simple ser humano, un humilde ser humano que percibe todas esas cosas, que las siente, ¿no? El problema es cuando confundimos la chispa con el motor, ¿no? Porque la emoción nos llega para abrirnos un camino, para iniciar ese motor que nos va a permitir encontrar un sentimiento, que es algo mucho más amplio, que nos va a guiar en el camino que nos están trazando las circunstancias o la energía presente en el momento. Entonces, por ejemplo, a veces el enojo, ese chispazo de enojo que te da ver que los vecinos están ahí y otra vez los perros haciendo sus necesidades ahí, ese chispazo de enojo uno podría sentirlo porque no hay que negarse las emociones, no hay que negarse nada de lo que está incluido en el campo de la percepción humana. Estamos por la libertad, no por hacernos más pequeños y más restringidos. Uno siente esa emoción del enojo, pero no se queda ahí. Te permite sentirla y ves después hacia dónde te lleva. Porque ese chispazo de enojo bien te puede abrir un camino hacia la sobriedad. Si te permites sentirlo, pero no te quedas ahí con tu diálogo interno, ¿no? Repitiéndote, y estos no entienden, y es imposible, y por qué yo, si, etcétera, 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 con ese diálogo que gira ahí como un hámster en su rueda. Si paras ese diálogo y simplemente permites que el enojo te atraviese, se te va a abrir una nueva vista, porque la energía que habitualmente utilizamos en seguir atorados en esos diálogos del yo, se libera. Y entonces eso implica que energía atorada en la periferia de nuestra estructura energética regresa a los centros vitales, o al menos no se dispersa más. Y esa energía es todo lo que necesitamos para que se abran nuevos caminos, porque el punto de encaje se mueve. Y el punto de encaje se mueve justo al sitio que necesita, donde vas a encontrar el sentimiento más adecuado para guiarte en tus pasos futuros, que en este caso puede ser la sobriedad. La sobriedad de pensar, ok, no, esto no está funcionando, y entonces voy a actuar estratégicamente. Si no puedo resolverlo, pues ni modo, ¿no? Pero si puedo hacer algo, ¿qué será? Y se te van a abrir pensamientos y nuevas avenidas de opciones que quizá no habías visto porque no tenías la energía antes, que estaba toda dedicada a perpetuar la emoción del enojo, ¿no? Sí, esto podría ser una frase de algún libro. Primero sale el ego, pero luego las cosas se calman. ¿Sería esto? Primero sale el ego, pero luego las cosas. Ok, sí, ¿Te suena esta frase? No sé me si... parece bien. ¿De Sí, dónde es? me suena de Castaneda o de Florinda o de Ah, sí, Taisa o de alguien, ¿eh? sí, sí, es posible. Em, a veces se utiliza de manera, intercambian ego por importancia personal. Sí, es a lo que me estoy refiriendo. En realidad, siempre tenemos un yo, ¿no? Un yo individual que, pues sí, es el que queremos preservar y conservar para que siga percibiendo en la libertad, ¿no? Desde luego. Pero todo aquello que no es indispensable para nuestra supervivencia es innecesario. En ese sentido, si nos hace gastar energía, como en el caso de la importancia personal, y lo podemos desechar sin miramientos. Lo único que nos da la importancia personal es esta sensación de estar conectados con todos los demás, porque vemos que todos los demás lo hacen todo el tiempo, todos los demás encarnan ese sentimiento de importancia personal. Y entonces lo encarnamos por estar conectados, porque somos seres tribales también y necesitamos esa conexión. Pero esa es una manera horripilante de conectarse, porque en realidad lo único que hace es que todos perdamos energía, y al perder tanta energía todos los seres humanos, pues nuestras capacidades de interacción armoniosa con nosotros mismos y con los demás se esfuman. Y por eso hay todos los problemas de la humanidad. De ahí nace la codicia ciega, de ahí nace la violencia, el abuso, todo eso, las estructuras anquilosadas de poder social que
destruyen la ecología, que manejan todos los hilos, ya sabemos todos los problemas que tenemos, no necesitamos hacer un gran repaso, ¿no? Sabemos que estamos siempre como en el borde de ir incluso hacia la extinción. Y todo eso viene de la importancia personal, en buena medida, ¿no? Sí, hoy, no sé, tenía un día extraño y ¿sabes qué he hecho? Me he metido en un grupo de Facebook de aquí del pueblo para Ajá, discutir. Porque aquí tenemos bueno, hay problemas en todos los sitios, ¿no? Tenemos el problema de que ha cambiado el sistema de basuras y entonces la ajá. gente, como le cuesta reciclar, pues deja las basuras en la calle. Y bueno, el pueblo parece, pues imagínate. Y bueno, me he metido en un grupo y he dado mi opinión, pero bueno, yo hace muchos años que reciclo. Pero la cuestión es que, claro, se han empezado a meter conmigo, ¿no? Todo el mundo ahí. Ujú, Pero es que lo he hecho un poco como para divertirme. A sí, ver si me afectaba o no me afectaba, ¿no? Y yo claro. les iba contestando y siempre con educación y realmente es que no me importaba lo que me decían, ¿no? No sé, es así como un juego. No sé por qué lo he hecho. Supongo que Bueno, como lo he hecho un poco como para divertirme, ¿no? Sí, un poco traviesa, diría. No sé, algo raro me ha pasado hoy. no, sí, claro, desde luego, pero lo que mentalmente estás definiendo como algo que hiciste para divertirte, es tu cuerpo entrando en la práctica deliberada, el cuerpo va y lo hace, ¿no? En la práctica deliberada de lo que se llama el arte del desatino controlado, ¿no? O que también llamaron el arte del acecho, y que abarca todas las formas en las que un practicante del camino del conocimiento interactúa con otros, ¿no? Porque en un mundo dominado por la importancia personal, alguien que quiere salirse de ese acuerdo en cuya elaboración no participó, de tener importancia personal y de perder toda su energía en eso, tiene que encontrar nuevas formas de relacionarse con sus semejantes. Y la única estructura que abarca todas esas formas posibles y eficientes de relación es ese arte, el arte del desatino controlado, ¿no? Del cual podremos hablar más adelante. Pero lo que estás diciendo es muy importante porque tiene que ver desde luego con reírse de uno mismo. Para ser capaces de deshacernos de nuestra importancia personal, tenemos que ser capaces en primera instancia de reírnos a carcajadas de ella, ¿no? Porque ese es el antídoto de nuestro sentimiento encumbrado de ser importantes e inmortales y de que todo gira a nuestro alrededor, que alguien podría decir, yo no lo tengo, y ese alguien generalmente, pongo mi mano en el fuego, son los que más tienen, ¿no? Porque la importancia personal se esconde, se pone una máscara, ¿no? Se pone la máscara de la humildad o de estar siempre al servicio de los demás, cuando sigue ahí detrás de esa máscara, que además creciendo más detrás de ella, porque permite ocultarla, ¿no? Sí, yo eso lo Entonces, decía, ¿sí? yo eso lo decía a los 30 años. Que ya le- Que ya no tenía. Y decía, no, yo soy como esa planta. Decía, soy como esa planta. Ah, bueno, pues ahí tienes. No, no, Todos hemos pasado por y eso. sigo, Y y sigo es, teniéndola, por supuesto. por supuesto, todos la tenemos, ¿no? Y no se trata aunque en ciertas ocasiones uno puede decir, ya después de muchos años quizá en estas prácticas, con el intento adecuado, ¿no? Uno puede decir, yo no tengo importancia personal, en el sentido de significar que uno está siempre en lucha por no tener importancia personal, ¿no? Uno siempre está alerta y atento a ella para deshacerse de la misma. Pero eso no quiere decir que uno llega a un punto en el cual te dan una medalla y ya la importancia personal nunca te va a atacar, porque eso no existe, no se trata de eso el juego, ¿no? Se trata de poder reírnos de nosotros mismos a carcajadas. Llega un momento con estas prácticas en las que uno es capaz realmente de hacer eso. Y entonces, si eres capaz de reírte de ti mismo, honestamente, sin parar, ¿no? Eh, ante cada uno de tus arranques de importancia personal,
eres capaz entonces de reírte de lo que sea, ¿no? Prácticamente, ¿sí? Y ves tu propia, lo- el absurdo de tu propia importancia personal reflejado en los demás, pero ya no estás criticando o juzgando a nadie más, porque lo que ves en ellos lo ves en ti también. Entonces, cuando un guerrero ve a alguien amarrado a su importancia personal y teniendo un exabrupto de ese tipo, lo primero en lo que enfoca su atención es en esa parte que tiene en sí mismo, ¿no? Y la busca y la saca y se ríe de ella. Y ya entonces es libre de hablar y de decirle a cualquier persona lo que sea necesario decirle. No, no estamos aquí para molestar a nadie, pero entonces ya es capaz de actuar con mucha más eficiencia. La risa por uno mismo, reírse de uno mismo realmente a carcajadas es una de las claves de deshacerse de la importancia personal. Pues mira, hablando de esto, te explico la historia del Nahual Julián y la importancia personal. ¿Ok? En El Don del Águila, Carlos Castaneda narra cómo don Juan Matus le enseñó a librarse de la importancia personal a través de una historia sobre su propio maestro, el Nahual Julián. Este relato es un ejemplo claro de cómo la importancia personal puede ser tanto un obstáculo como una trampa en el camino del conocimiento. El Nahual Julián era conocido por su capacidad de cambiar de apariencia y asumir diferentes personalidades. Era un actor. Utilizaba este talento no solo para protegerse, sino también para enseñar a sus aprendices a no aferrarse a su propia identidad y a cuestionar la importancia que le daban a su propio ego. Una de las historias más reveladoras sobre Julián es cuando se disfraza y actúa de maneras completamente inesperadas para sorprender a quienes lo conocían. En una ocasión se transformó en un mendigo harapiento para presentarse ante una persona que lo había conocido como un hombre distinguido. Esta persona, al ver el cambio radical, no solo no lo reconoció, sino que lo trató como con desprecio. Cuando finalmente reveló su verdadera identidad, Julián dejó en claro que nuestra autoimagen y la importancia que le damos son ilusorias. Al cambiar su apariencia y comportamiento, demostró que la identidad que construimos alrededor de nosotros mismos no es más que una fachada y que aferrarse a ella limita nuestra percepción y libertad. Don Juan utilizó esta historia para ilustrar a Castaneda que la importancia personal nos hace rígidos y vulnerables. Cuando nos tomamos a nosotros mismos demasiado en serio, nos volvemos predecibles y, en última instancia, esclavos de nuestro propio ego. La lección del Nahual Julián era clara. Solo al aprender a reírnos de nosotros mismos y al despojarnos de la importancia personal, podemos movernos con verdadera libertad y flexibilidad en el mundo. Este enfoque de Julián hacia la vida, lleno de humor y desapego, fue una de las lecciones más importantes que don Juan transmitió a Castaneda. No solo enseñaba a sus aprendices a ser fluidos y a adaptarse, sino que les mostraba que la verdadera libertad comienza cuando dejamos de aferrarnos a nuestra autoimportancia o a nuestra importancia personal. Así es. Muy muy buen ejemplo ese. Y nos lleva de regreso a, a profundizar un poquito más en lo que es la importancia personal. Hay otra historia, ¿no? Hay una historia en la cual don Juan está caminando con Castaneda en las sierras del norte de México, no sé si en Sonora, me parece que sí, en el desierto, eh, por ahí en esa zona montañosa, y de repente ven un jaguar, ¿no? Un jaguar que los estaba acechando y que los siguió durante un buen trecho, ¿no? Hasta que estuvo a punto de atacarlos. Y justo cuando los iba a atacar, don Juan se quitó el sombrero y dio algunos gritos y el jaguar se fue y tuvieron que seguir caminando hasta llegar a resguardo, ¿no? Pero una de las lecciones, una de las cosas que le dijo don Juan a Castaneda en esos momentos de real peligro, ¿no? De real peligro para su integridad física, para la integridad física de ambos, fue que mm, si el jaguar lo hubiera atacado, mm, o si el jaguar lo atacara, él podría defenderse o huir. Esas son las posibilidades que tenemos en cualquier situación, ¿no? Pero no sentirse ofendido.
con el jaguar, ¿no? Y esa es toda la diferencia. Decimos, bueno, pero eso es un animal y el ser humano sí sabe lo que hace. Ah, y entonces por eso vas a gastar más energía, ¿no? Por eso vas a desperdiciar tu energía porque el ser humano sí sabe lo que hace. Es absurdo, ¿no? Al contrario, menos energía desperdicia en eso. Entonces, eh, si cualquier persona o cualquier cosa o cualquier animal o lo que suceda te afecta realmente y te obliga a resguardarte, huir o a defenderte, realmente, a defender tu mundo real, tu cuerpo, ¿no? Tu integridad física, o la de tus seres queridos, o la de tu casa, lo que sea. Si eso sucede, pues te defiendes o te quitas, pero no te sientes ofendido, no te entregas a sentirte ofendido, porque sentirte ofendido, lo único que va a provocar es que tu energía se disperse, porque está siendo utilizada en sentirte muy ofendido, ¿no? Se disperse sin control de tus centros energéticos, ¿no? De tus centros vitales, y entonces ya vas a tener a cada segundo que pases sintiéndote ofendido, menos posibilidades de reaccionar bien ante esa situación, porque lo único que necesitamos para reaccionar bien y eficazmente, eficientemente ante cualquier posibilidad en este mundo es energía, energía en nuestros centros vitales, que es donde nos permite actuar bien. Entonces es una historia. Y la otra, brevemente, comentaría que en las sesiones que hemos estado teniendo, encontramos con nuestra energía grupal una nueva definición, ¿no? De la importancia personal, porque estuvimos estudiando eh, con cierto detalle la segunda ley de la termodinámica, de la entropía, y vimos cómo la importancia personal es en realidad la colección de hábitos innecesarios que aumentan nuestra entropía. Entonces es una nueva formulación que hemos encontrado y que es muy adecuada para estos tiempos, ¿no? Es más fácil entenderlo así para alguien que se ponga a estudiar un poquito de esto, ¿no? Y tiene que ver con aspectos realmente observables y estudiados de manera científica en el ámbito incluso académico. Esa es la importancia personal y son hábitos de pensamiento, sentimiento y acción, ¿no? Todo lo que no nos sirve para nuestra supervivencia y al contrario, dispersa nuestra energía, es decir, aumenta nuestra entropía, es importancia personal y podemos deshacernos de ella como si nada. Podemos decidir deshacernos de ella como si nada, porque si bien no nos vamos a sentir parte de la tribu humana en ese sentido, de estarnos dando con nuestro puñal cada uno, ese tipo de membresía no es deseable y vamos a sentirnos parte de la raza humana de otra manera, una manera mucho más conducente a nuestro bienestar y al bienestar de quienes nos rodean también, porque la importancia personal nos afecta a nosotros mismos y afecta todo lo que nos rodea también, ¿no? Por eso estamos deforestando la tierra como una plaga, ¿no? Por eso, y la tierra va a sobrevivir, pero nosotros si seguimos así, definitivamente no. Y la responsable va a ser la importancia personal, pero los responsables de engancharla y nutrirla o no somos cada uno de nosotros. Entonces es una decisión que cada uno tiene que tomar. El Nahual Carlos Castaneda no se andaba con miramientos en eso y decía que iba a hacer unas camisetas, ¿no? Unas playeras que no lo hizo, pero decía que donde simplemente dijera la importancia personal mata, ¿no? Eso lo podríamos tener pegado un cuadro en nuestra habitación para estarnos recordando todo el tiempo que no somos eso que pensamos que somos, esos seres importantes que son el ombligo del mundo y alrededor de los cuales gira todo lo demás. ¿No? Es ridículo eso. Mm, Eso es. sí. Me acuerdo de esta frase. Y luego hay otra frase que yo leía hace muchos años y me costó entenderla. Es la de nadie hace nada a nadie, y menos a un guerrero o a una guerrera, ¿no? A mí esta frase me costó, ¿eh? Digo, ¿cómo que nadie hace Así nada a es. nadie? ¿Cómo que no? Si me Así están es. haciendo cada día cosas. Exacto. Qué bueno que lo mencionas. Sí, sí, esa es la clave.
nadie le hace nada a nadie y mucho menos un guerrero. Y eso implica incluso que eh, estamos hablando de situaciones, aquí sí, ya donde se ve implicado quizá violencia o daño físico, ¿no? Que desde luego uno ahí se defiende, se quita y por supuesto haces lo mejor que puedes para preservar tu integridad y la integridad de tu mundo. Pero aún en esas circunstancias, tú puedes navegar esos eventos sin acudir al sentido de ofensa y al sentido de ser víctima. Porque de hecho evitar eso hace que tus reacciones y tus posibilidades de recuperación, en el caso de una derrota, lo que sea, se optimicen, porque no estás desperdiciando energía en sentir que alguien te hace algo. Porque no, nadie le hace nada a nadie. Es como el jaguar, ¿no? Pues en una de esas se comía Castaneda, ¿no? Y, y, y ¿qué iba a pasar? El jaguar le hizo esto a Castaneda y maldito jaguar, vamos a cazarlo. No, no es personal, no es nada de lo que nos sucede en ese sentido, es personal. Entonces, todos podemos hacernos responsables de dónde estamos en cualquier momento dado y no sentirnos como hoja al viento, y en ese sentido nos podemos salir de la posición de víctima o de victimario, y en esa posición que está fuera de esos conceptos innecesarios, en realidad nadie le hace nada a nadie. Y eso es ser guerrero también, por eso dice menos un guerrero, ¿no? Muy bien, Enrique. Creo que voy a hacer las camisetas, me voy a hacer una camiseta, ¿eh? La importancia personal mata. Anda, sí. Pues muchísimas Estaría bien. gracias. Sí, A ver si la hacemos y nos ponemos las sí, pues, camisetas. vale. Estaría buenísimo. Mercancía ahí. Ok. No, muchas gracias a ti. Muchas gracias por escucharnos y espera que te digo el título del siguiente podcast. A ver si lo tengo apuntado por aquí. Me lo he dejado. A ver, espera que os lo voy a decir. El del anterior, ¿te acuerdas cuál era el del anterior? El ¿De qué anterior estuvimos fue hablando? el, Sí, el Nahual y el el Tonal, tonal. ¿no? Ajá, el tonal y el nahual. Ese fue el segundo. Y el primero era El, el intento y el punto de encaje. sí. Pues el cuarto es el camino con corazón, Perfecto. ¿vale? Pues entonces nos vemos en el próximo podcast. Muchas gracias. Sí, Un temas abrazo. muy buenos. Muchas gracias, Pilar. Un abrazo para ti y para todos los que nos escuchan. Chao. Chao.